saludarlas y ofrecerles mi ayuda, mi colaboración, todo lo que necesiten en el tema de la parte financiera del proyecto ante el Fondo Emprender. Para contarles un poquito, pues yo soy docente aquí en la Universidad Pontificia hace muchos años. Allá en la UIS trabajo con el IPRED, con el instituto, también hace muchos años. Por eso conozco a Olmedo y a muchos profesores allá de industrial, compañeros de ustedes que aquí también están, algunos de ellos. Estoy aquí en el área también del departamento de ingeniería industrial. Bueno, el tema es que a través de Alanti, de la asociación y en convenio con la UIS y el Fondo Emprender, la UIS con el Fondo Emprender y Alanti con nosotros, con la UIS, hemos venido asesorando proyectos del Fondo Emprender. El semestre pasado tuvimos también otro grupo de estudiantes y nos repartimos. Entonces, en mi caso, que soy del área financiera, junto con otro profesor, entonces, de acuerdo a los planes que existan, nos asignamos entonces 4 o 5 cada uno y los orientamos. Para comentarles, por ejemplo, el semestre pasado yo orienté 4, creo que fueron 4 o 5 y salieron 2 beneficiados de esos que yo orienté. Entonces, ¿la idea cuál es? Pues que ustedes también puedan tener acceso primero a los recursos del fondo y que la propuesta, la presentación del plan de emprendimiento que están haciendo sea lo más objetiva y lo mejor ajustada a la realidad. ¿Ok? Entonces, la idea de hoy es poder conocer de ustedes cuál es el proyecto, cómo lo concibieron, cómo lo tienen planteado, qué han adelantado en términos generales, no necesito que me muestren en detalle con quiénes se han reunido para saber qué enfoque le vamos a dar y qué información se necesita para toda la parte financiera. Entonces las escucho. Okay. ¿Quieres que te presentemos las diapositivas de la No, propuesta? no, 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 tranquila, contadito es mejor, tranquila, no se preocupen. Bueno, pues el emprendimiento se basa más que todo en ropa deportiva. Actualmente no confeccionamos, pero pues la idea es llegar a hacerlo. Lo que hacemos es más que todo entonces la comercialización, pero a través de una creación de marca. Entonces ustedes van a hacer actividad de compra y venta en el fondo Emprender, en el proyecto, o van a hacer industrialización. Pues es que tenemos una propuesta que es comprar paquete completo. Entonces, básicamente es como tercerizar la fabricación. Porque nosotros en este momento pues como que no estamos en la capacidad y ya hemos visto, y esa fue una propuesta que nos hizo Marcela, que es nuestra consultora, y nos mencionaba que era una propuesta interesante. Ella ya había trabajado como en áreas de producción y nos decía que puede ser un muy buen comienzo el contar como con ciertas alianzas que nos permitan poder comprar ese paquete completo. Entonces, básicamente nosotros podemos elegir hasta qué punto del proceso queremos intervenir o en qué punto queremos entregárselos a ellos para que ellos lo puedan cumplir. Ejemplo, nosotras podemos decir, entregamos ya los diseños hechos y ellos de los diseños pues ya solamente hacen corte y pues la manufactura. O si nosotros simplemente planteamos las ideas y ellos también hacen el proceso de diseño y el proceso de confección. Entonces ahorita estamos como en la tarea de definir que yo creo que ese sería pronto el camino que para nosotras sería más viable y lo que tú también mencionas, como un poco más realista de poder llevar la marca que queremos pues al mercado, porque el tema de pronto de querer llegar a fabricar y tener nuestro propio pues taller y demás va a implicar muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, eso es fundamental, porque dependiendo del enfoque que se le dé, tenemos que elaborar la plantilla en la parte financiera o si es empresa comercial, solamente comprar y vender, o si es empresa manufacturera, transformación. Y si no lo tienen definido, pues quedamos ahí en un limbo. Entonces, ¿a cuál no le vamos a apuntar? Porque es diferente diligenciarlo de una o de otra forma, el Ok. proceso. ¿Sí? Entonces, bien interesante. Lo que les entiendo es como que ustedes van a contratar como una especie de maquila, mandar a hacerles con Sí. una marca de ustedes. Pero mandar a hacer implica que ustedes tienen que hacer una parte del proceso. No es simplemente mandemos a hacer y que nos lo traigan y nosotros lo vendemos, porque ahí no están haciendo ninguna labor de transformación. Están mandando a fabricar.
Ya el efecto de transformación sería que ustedes mandaran a hacer, no sé, cortar cuellos, cortar, diseñar, hacer cortes y ustedes hacer costura, no sé, alguna cosa que tengan ustedes una transformación para que sea industria, proceso. De lo contrario, quedamos solamente en comercialización. Entonces, Entonces, creo que nuestro enfoque sería comercialización. ok, entonces así se presenta y así se plantea. Ujú. Listo. Sí, es mejor definirlo de una vez porque ya les digo, entonces empezamos, que no sabemos, no sabemos y entonces el formato cambia. Son Claro. formatos totalmente diferentes. Muy bien. Ok, entonces vamos a hacer comercialización. Sí, bien, pues ahora sí, prosigan, por favor. Entonces ya sé que una marca comercial de ropa deportiva dirigida a qué personas, a qué población. Es enfocada a las mujeres entre los rangos de 18 a 35 años. Así fue como segmentamos nuestro mercado. Pues gente que vaya al gimnasio, que practique algún deporte, o también está la referencia que es para gente que le gusta usar ropa deportiva, no necesariamente para realizar deportes, sino para el día a día. Entonces, ese es como nuestro enfoque en cuanto a la marca. Antecedentes de ustedes en ese tema, ¿qué tienen? Bueno, ¿Conocimiento, experiencia, alguna cosa? pues nosotros iniciamos la marca incluso por eso mismo, porque pues somos miembros activos de gimnasio ya hace varios años y pues nos preguntaban sobre temas de ropa deportiva, tenemos experiencia en ese campo en cuáles son las necesidades para las personas que realizan deporte y pues por eso surgió como la idea de crear esta marca. Ok, bueno. Eh, ¿Ese diseño es un diseño exclusivo o es un diseño normal? ¿Cómo hacen para ese tipo de ofrecimiento Pues de las actualmente prendas? como actualmente no confeccionamos ni mandamos a maquilar, lo que hacemos es comprar a gente que produce por Ok, volúmenes ok. y le hacemos reformas, algunos diseños o simplemente pues los comercializamos así. O sea, ustedes van a depender de una fábrica que les elabore. Ujú. Pero la idea pues es hacer nuestros propios diseños. Sí, Ujú, pero entonces aquí tenemos, vuelvo y repito, perdone que le insista, ujú. ¿qué le vamos a enfocar y qué le vamos a presentar al Fondo Emprender? ¿Sí? Es más interesante, y yo quiero hacerles la aclaración, que se presente dentro del proceso de elaboración, de fabricación, de transformación, porque no es que sea mal visto comprar y vender, porque pues listo, ese es un proceso y ese es un emprendimiento y esa es una labor. Lo que sucede es que pues ahí van ustedes a depender de esa fábrica o de esa confección y van a quedar, digamos, supeditadas a la calidad, a las entregas a tiempo, bueno, todo el proceso de logística, ¿no? De elaboración por parte de ellos. Mientras que cuando ustedes ingresan a ser productoras o a fabricarlas, pues son ustedes las que controlan todo el proceso y pueden orientar ese mercado y esa actividad. Y ante el Fondo Emprender es mejor mostrar procesos, actividades, manufactura. No siempre es que sean manufacturas todos los procesos que salen favorecidos, porque también servicios, sé que también lo han hecho, pero también en temas de generación de empleo, de vinculación de ustedes con una actividad productiva y como ingenieras industriales, ¿no es cierto? Que conocen de un proceso de producción, de una logística, de un proceso de simulación, bueno, de optimización en procesos y todo lo demás, es bien interesante que su labor, su profesión, su actividad como profesionales en esa área lo apliquen a un proyecto en términos de esa misma hechura, de esa misma línea, de esa misma actividad. Es mi recomendación, ¿no? Pero bueno, si definitivamente lo vamos a hacer solamente comercial, pues listo, se hará contando con que la empresa que les va a proveer, puedan tener, entre comillas, lo que se llama, ahí está Olmedito, venga, Olmedo, venga, vamos a pasar a Olmedo. ¡Hola! Hola, buenos días. Buenos días, profe. Valentina y Isabela. ¿Qué más, Valentina e Isabela? Bien, sí, Bien, muchas señor. gracias. No, no, no. Nosotros fuimos alumnas suyas hace un bueno, yo hace un muy buen tiempo. De Fondo Emprender de la UIS. Excelente. Están produciendo, están generando Se le riqueza. dice. Felicitaciones. Y tienen un excelente maestro, el mejor para
todo eso. ¡Título! ¡Título! Y apuntar de cómo era yo. ¡Título! Dígale. Invitaciones. Sí. Listo, bonito. Muy bien, estás para la universidad. ¿Sí? Vamos allá para la Listo. Entonces, les comentaba, es importante esa propuesta y ese valor agregado de parte de ustedes y esa orientación, ¿ok? Para que estén muy claros. Y si van a tener entonces la sola labor comercial, comprar y vender, es importante poder tener, no diría yo el contrato, que es muy difícil, pero lo que se denomina en el argot comercial una carta de intención del proveedor. ¿Quién les va a proveer? Entonces, ¿qué es una carta de intención? La empresa que va a fabricar, que va a diseñar las prendas, que tenga, entre comillas, un compromiso con ustedes. Nos permitimos confirmar o comprometer la venta o la proveeduría, el abastecimiento de tantas prendas, de tal cosa, de tal tabla, por mes, por periodo, por un año, durante un periodo de tiempo. ¿Esa carta va a tener alguna vigencia? Sí, sobre todo, ¿por qué es importante eso? Porque esa es la razón de ser de ustedes. Ustedes van a depender, como vuelvo y repito, de ellos. Entonces, ante el fondo emprender, uno puede plantear, el papel aguanta todo. Y voy a vender 500.000 prendas. ¿Y quién me garantiza eso? Sí. El mercado donde lo vaya a vender, lo están estudiando, supongo yo, lo están analizando, van a hacer unas encuestas y todo lo demás, ¿no es cierto? De un mercado que van a investigar. Pero la proveeduría sí es bien interesante poderla garantizar. Okay, ¿Quién nos la garantiza? Y si son varios proveedores, mejor, que no dependan de uno solo. Porque depender de uno solo, ustedes como ingenieras lo saben, depender de un solo proveedor, queda sí. uno en manos de un riesgo. El día de mañana dicen, ay, no pudimos fabricarle porque nos salió un pedido importante para otro cliente y nos dejaron ahí sin abastecimiento. Entonces no podemos desabastecer y dejar el mercado a costillas o en manos de un solo proveedor. Entonces, ojalá tengan diferentes proveedores y que esos proveedores puedan ustedes conocer y tener, más que el contacto, la credibilidad del producto, cuánto hace que están en el mercado, qué prendas son las que hacen, qué tipo de productos, de insumos, de materias primas utilizan, la calidad, el reconocimiento de esos proveedores en términos del mercado, qué tanta, cómo es la imagen de ellos, si están posicionados o no, etcétera, en dónde distribuyen, con qué personal cuentan, si ustedes conocen la planta, han ido, han conocido los procesos. Todo eso es fundamental para el Fondo Emprender que se especifique. Visitamos las plantas, conocemos al proveedor, tan. ¿Sí? Y todo eso al final que se redacta de manera detallada en términos de ellos con una cartica de intención donde manifiestan que a ustedes, a la empresa tal como la llamen, les van, entre comillas, a garantizar la proveeduría, el abastecimiento de las prendas Sí. durante un periodo de tiempo. Ese es un respaldo bien importante. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tienen adelantado? Cuéntenme, ¿qué más han hecho? ¿En el Fondo Emprender? Sí, de lo que de los encuentros que hayan tenido con los otros asesores, de lo que hayan adelantado de la plantilla que tienen ya concreto. Bueno, De la, estábamos, dime. de la parte técnica, de la parte organizacional, de la parte de mercado que tienen ya hecho. Bueno, justamente estábamos pasando ya como a la fase de empezar a hacer la investigación de mercados. Okay. Entonces, como desarrollar las encuestas, pues para poder empezar a distribuirlas. Más que todo, como identificar eso, cuál era nuestro nicho de mercado, la cantidad de mujeres que habían pues en ese mercado al que tenemos que apuntarle. También el análisis de la competencia y pues más que todo identificar como la propuesta de valor y el factor pues diferencial para nuestra marca.
También habíamos pues estado mirando lo del aspecto comercial y productivo, que era como definir en qué se iba a encaminar la empresa, si a producir o simplemente a distribuir. Y ahí vamos pues en el desarrollo del plan de negocio. Ok. Entonces, para poder diligenciar la plantilla del Fondo Emprender en la parte financiera, se requiere información detallada de los siguientes. Quiere tomen nota de lo que se necesita. ¿Qué información básica se requiere? Con lo que den cada uno de los estudios, pues de cada uno de ellos vamos a extraer la información para poder alimentar esa plantilla. Lo primero es del mercado, pues qué mercado se tiene, con qué mercado potencial existe y con base en ese mercado, cuál va a ser la participación que ustedes como proyecto van a tener en ese mercado. Entonces, es decir, qué ese, cantidad, ese porcentaje de participación lo determinamos nosotras. ese porcentaje de participación del mercado que lo van a definir de acuerdo con el estudio que elaboren, qué demanda hay, cuánto compra una prenda, una mujer, hacer lo que vieron con el profesor Olmedo, la inferencia estadística, sacar el tamaño de muestra, Sí, sí, el sí. margen de error y todo lo demás, probabilidad de aceptación, etcétera. Ese tamaño de muestra les va a definir entonces una aceptación de las prendas que ustedes van a ofrecer. Y eso lo van después a inferir en una población, la población en la que vayan a estudiar. Pueden hacerlo a nivel de la población de Bucaramanga, supongo yo, solamente, o área metropolitana, entonces tomar de las diferentes ciudades, ¿no? Tener muy en claro, no me quiero meter en temas aquí de mi vecino, que ustedes lo conocen. En esos estadísticos es importante aplicar encuestas no así las aleatorias y por, por probabilidad o probabilístico, sino distribuidas, ¿no? Como estratificadas. Si son por estratos, entonces, ¿qué cantidad de personas en proporción a los estratos? Si son por ciudades, en proporción a cada ciudad, a Bucaramanga, a Florida, a Piedecuesta. Se pueden aplicar ahí 100 encuestas y ¿cómo les hicieron? No, nos quedaron 80 en Bucaramanga y 10 no, proporcional. Siempre poblaciones muestrales o tamaños muestrales en proporción y por estratos lo mismo, ¿no? Proporcional. Y una vez definan ahí las necesidades del mercado y las posibilidades de participación, hacen la inferencia en la población y les da un nivel de aceptación general. Tantas prendas existirían de mercado potencial en un año. Y de ese mercado, ¿cuánto van a tomar? Lo que me pregunta Valentina, ¿no? ¿Cómo definen ese porcentaje? El porcentaje, pues, no hay una fórmula mágica, ¡pum! Apliquen esta ecuación, este radical, este logaritmo, esta integral y les dice cuánto fue la participación. No, esa participación la define el proyecto. ¿En función de qué? Esa demanda y ese de un tamaño del proyecto que ustedes quieran elaborar. Y ese tamaño del proyecto va a depender principalmente de lo que ustedes como ingenieros industriales conocen y saben perfectamente, que se denomina capacidad. 3 capacidades en una empresa: diseñada, instalada y utilizada. Capacidad diseñada, ¿qué diseño le vamos a aplicar? O sea, hasta dónde pretendemos llegar, cuál va a ser nuestro norte. No en 500 años ni en 200, de aquí a 5 años, ¿cómo vislumbran ustedes el proyecto, la empresa? Y esa capacidad diseñada en temas de ustedes de comercialización, van a tener que tener, obviamente, pensaría yo, una bodega, un espacio donde almacenar la mercancía. Ahora la pregunta que les hago es, ¿esa comercialización la van a hacer ustedes a través de qué? ¿De qué medios? ¿Un almacén? ¿Una distribución? ¿Un servicio personalizado? ¿Vía internet? ¿Cómo va a ser esa distribución? Pues en este momento solamente contamos con un medio digital para vender, que es Instagram. No tenemos ninguna otra plataforma, no tenemos espacio físico, pero nosotras sí somos, bueno, obviamente hay que tener en cuenta lo que opine el mercado, pero por lo que chismoseamos y vemos es como que la mayoría de los mercados migran demasiado hacia lo digital, ¿no? Entonces, queremos apostarle a eso, a tener un mejor ingreso por medios digitales, entonces empezar a contar como por una página web, Okay.
Entonces esa sería como nuestra idea. Pero pues obviamente eso también tiene que estar relacionado con las respuestas que tengamos de nuestro mercado, porque también existe la posibilidad de que ellas quieran un espacio en el que puedan conocer las prendas, en el que puedan verlas, y ya después Ujú. de esos resultados, que incluso deben haber algunas preguntas orientadas de pronto a esos canales de distribución que ellas más frecuentan en la compra de ropa deportiva, poder empezar a pensar si queremos poner locales o buscar sitios que fueran estratégicos para poder distribuir también las prendas, ¿no? Ok. Bueno, entonces todas esas cositas tienen que quedar muy claras, bien definidas cuando se vaya a armar el proyecto y presentarlo, para que ustedes sepan. Entonces, si eso es espacio. Entonces, ese tamaño que me están preguntando, esa participación, depende, vea, de todas esas condiciones que están mencionando. Porque puede uno decir, listo, yo quiero participar en qué porcentaje. Recuerden que las participaciones no son ni siquiera a veces de 2 dígitos. Esa sí es como una norma que uno tiene. No es decir, voy a tomar el 15% del mercado. Y menos en unas condiciones de inicio, ¿no? Claro. Tomamos entonces participaciones del 5, del 6, del 7, del 8% de ese mercado que tenemos potencial, a ver qué nos da. Para eso estamos haciendo la simulación y la proyección. Si vemos que con un 5, un 6% nos genera una viabilidad, pues listo. Si después se nos dan condiciones mejores, pues qué mejor. Pero Ujú. no empezar de pronto, vamos a hacerlo con el 20 y claro, da unas cifras por allá todas locas y vea, no. Ahí te hago yo una pregunta. Bueno, nosotros somos de aquí de Bucaramanga, pero nosotros ya tenemos el emprendimiento hace un tiempito. Nuestras Ah, ventas ok. son muy bajas, pero nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en la poca alcance que tenemos realmente con nuestras redes, tenemos mayor aceptación en otras ciudades diferentes a Bucaramanga. Mi Ujú. pregunta va orientada ¿a ti te parece más estratégico que nosotros hagamos nuestro plan eh, teniendo en cuenta la población nacional, o sea, diciendo como, bueno, que es que vamos a vender en toda Colombia o sectorizamos por ciudades? O sea, tomar ciertas ciudades, decir como, bueno, listo, nuestro ingreso al mercado a partir de ahora va a ser hacia ciudades específicas, no sé, de pronto donde esté Ok. concentrada la mayor población o donde haya, no sé, otras variables, de pronto como personas que sean más deportistas o ciudades donde hayan más gimnasios. Entonces, no sé qué pueda resultar más estratégico y que a final de cuentas las cifras vayan a ser mucho más realistas y mucho Sí. más acertadas si hacemos una visión muy panorámica y vemos todo el país o si mejor sectorizamos solamente hacia ciertas ciudades y a partir de ahí diseñar pues todo el plan. Bueno, ok. Interesante esa inquietud y esa propuesta. En mi concepto, es conveniente entonces, bajo la figura que están planteando, de hacerlo de manera digital, la venta, la oferta, la distribución, pues abrirnos. No digo yo en todo el país, sino priorizar algunas ciudades. Ujú, Y si ustedes ya tienen un antecedente que según les entendí, lo han realizado, eso ujú, ya es una carta de presentación. Y eso claro. no tiene ningún pecado en decirle al Fondo Emprender. Nosotros, como personas naturales en nuestra actividad, venimos ya adelantando contactos con algunos clientes y tenemos ventas realizadas en tal parte, en tal parte, en tal parte. Y se Ujú, demuestran, ya hemos hecho ventas, así sean pequeñas, mínimas, no importa. Eso ujú, ya es un respaldo bien importante para que se siente una base y un principio de una realidad y que se claro. diga, se está planteando algo, no por allá en el aire, esperemos, anhelamos que el Espíritu Santo nos ilumine, ya tienen algo, ya tienen algo. Y todo eso, todo eso que ustedes plantean, desde que lo tengan, válido, eso es importante y mencionarlo en el estudio Sí. como personas independientes y no sé qué, ya hemos realizado contactos y no sé qué, sin una marca o sin un tema muy formal. Listo, no pasa nada, ahora lo vamos a formalizar. Y lo, Entonces, eso sí. y lo que pasa es que yo siento que nosotras nos hemos esforzado bastante, para nosotros es muy importante el tema de tener una identidad de marca. Ujú. Entonces, como realmente conocer muy bien cuál es nuestra propuesta y estar muy direccionadas hacia lo que queremos vender. O sea, no es Ok, ponernos a hacer como es que queremos vender de todo, sino que ya tenemos una identidad en la que tenemos definido, es que a nosotros nos gusta manejar ciertos colores, nos gusta manejar
cierta forma de diseño en las prendas. Ok, Entonces, ok. cuando uno ya conoce muy bien, o por lo menos tiene una idea un poco clara de lo que quiere proyectar, te vas dando cuenta, es como, bueno, pero es que esta prenda no es para todo el mundo. Entonces, si no es para todo el mundo y no es para todos los gustos, no resulta estratégico que yo diga, me voy a ir a todo Colombia, porque es que todo Colombia es irte hasta el Amazonas, es irte hasta los pueblos, Sí, es sí, irte sí, hasta sí, las sí, sí. veredas, donde en No, no, esos no. espacios no están nuestros Cierto. nichos de mercado. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos hablando con Marcela y estábamos pensando en el, bueno, ok, nosotros ya tenemos definido, por ejemplo, que son para ciertos estratos en adelante. Entonces, para mí es mucho más estratégico mirar las cifras de cuáles son las ciudades, por ejemplo, que tienen más personas con ciertos tipos de estratos, ¿sabes? Entonces es como mejor que yo me vaya orientando hacia Medellín, hacia Cali, hacia Barranquilla, que yo sé que tienen un Claro. mayor porcentaje de mujeres que son estrato 4, a que yo me vaya de pronto, no sé, estoy inventando, ¿no? Pues al Caquetá, o que me vaya como a unos departamentos en los que yo sé que la mayor cantidad de personas son de estratos que están por debajo al que yo quiero, al que nosotros buscamos. Entonces yo creo que ahí resulta de pronto un poco más estratégico orientar el tema de la población precisamente para que ese porcentaje de participación sea mucho más acertado, ¿no? Exacto. Pregunta. Lo que han hecho ya, eh, ¿el proveedor de ustedes está en dónde? ¿Aquí en Bucaramanga? ¿En dónde está? Pues tenemos varios proveedores. Algunos son de acá, Bucaramanga, y otros sí son de Medellín o de Cali. Ok, ok, ok. Y si, por ejemplo, alguien les pide una prenda y está en Medellín, pues pienso yo, no necesitarían ustedes traerla hasta acá, sino desde allá la despachan directamente al cliente o cómo hacen esa labor. Pues es que nosotros compramos esas prendas y las tenemos Mm. en inventario, porque Las tienen en bodega, ok. les agregamos la marca o les hacemos modificación de diseño. Entonces, pues uno lo vende directamente con nosotros, o sea, nosotros directamente lo vendemos al cliente. Y esa intermediación genera una aceptación en el mercado, es decir, el hecho de que tengan que comprarle ustedes a una empresa, hacerles ustedes otro proceso y volverla a vender, pues va incrementando el costo y el precio. Y ese precio al final se acepta en el mercado, al precio Pues, que sale con la intermediación de ustedes, Sí. ¿sí? ¿Eso implica comprar grandes volúmenes o cómo? no, más que todo es por docenas lo que se maneja, O sea, para que el los precio sea... mayoristas venden eso a partir de 12 unidades. Ujú. Ujú. ¿Y Y tienen un descuento? el Sí, porcentaje, sí, tienen otros precios. Y es que usualmente nosotros sí estuvimos como chismoseando y los porcentajes de utilidad de la ropa son bastante amplios. Ok, Entonces, digamos que eso es lo que nos permite a nosotros un poco como de, bueno, podemos hacer esto y seguimos siendo competitivas en el eso, mercado. esa es la cosa. Ujú. Y para efectos de la distribución les hacen llegar el producto directamente al cliente en la ciudad donde esté y el transporte y todo, ¿cómo lo asumen? con una transportadora. Siempre enviamos, Y ¿Pero lo lo asumen quién? ¿Lo asumen ustedes? ¿Lo asume el cliente? no lo asume el cliente. cliente. Ah, lo asume el cliente. Eso encarece el producto, obviamente. Eso encarece el producto. Y pensando en eso, hemos estado pensando en averiguar cómo son porque sí he escuchado que se hacen como alianzas con transportadoras, como que te fidelizas con una transportadora y te puede ofrecer unas tarifas un poco más económicas, un poco por... Ujú, ujú. O también habríamos mencionado con mi hermana el tema de, bueno, ¿y qué tal si hacemos un poco de rediseño en el tema de precios? O miramos a ver cómo podemos viabilizar un poco para que los costos de envío por lo menos estén incluidos, o al menos por un monto por un monto de prendas o por un porcentaje que tú dices como, bueno, por ventas, por compras superiores a tanto, el envío está incluido, pero entonces Ujú. hacerlo de una forma consciente y estratégica, ¿no? No solamente, Financieramente viable. ajá, si financieramente es viable o no. Entonces hay como varias cositas ahí. La distribución que están haciendo, la que piensan hacer, ¿es directamente al consumidor final o puede ser a otro distribuidor, a otro intermediario? Pues por ahora apuntamos es al consumidor final, porque no manejamos como mayorista, o sea, venta a mayorista. Ok. Aunque sería Una opción a una considerar. opción. Y de hecho hemos recibido algunas propuestas
para, pues, a personas como que nos han escrito que estarían interesados En distribuir en la marca. distribuir la marca, pero volvemos a lo mismo, era algo que nosotros no podíamos asumir porque no contamos con esa capacidad, Sí. y con el orden, pues, el orden empresarial, como por decirlo entre comillas, como para decir, bueno, listo, podemos soportar una actividad de esas o no, porque también somos muy conscientes que es la reputación de nuestra marca la que está en juego, donde hubiéramos dicho sí o no, sin saber realmente si sí vamos a poder o no. Por lo que tú también mencionabas de que dependemos de unos fabricantes, ¿no? Sí, sí. Porque normalmente lo que uno ve, bueno, sin ser un experto yo tampoco en el tema, o conoce o escucha, es que la distribución cuando son a otros intermediarios y mirando un mercado, por ejemplo, el de prendas de vestir o confección o ropa, ve uno que lo hacen es a distribuidores en poblaciones pequeñas. Es decir, no es un distribuidor en Bogotá o en Medellín, sino es un distribuidor en San Gil, en Barranca Bermeja, en Charalá, en esas poblaciones que les compran a uno una docenita y ellos van y lo revenden allá y allá les sacan su utilidad y su rentabilidad y su margen, Mm. que es como lo más común que uno ve en ese tipo de mercado. Pero entonces ahí tendría otro enfoque, otro nicho, otro cuestionario hacia ese tipo de Claro. distribución. Ya no es el cliente final, que es el que están ahorita pensando y el que van a hacer de encuesta. Al final, si lo hacemos entonces, para concluir, en las principales ciudades del país se necesita pues conocer también los costos de ese transporte a cada ciudad, que no es lo mismo despachar para Bogotá, para Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera. Porque en el estudio financiero necesitamos ese detalle. ¿Cuánto Okay. es el valor de la mercancía puesta aquí en Bucaramanga y del despacho hacia Bogotá, Medellín, tan? Entonces, esos costos de transporte en las diferentes ciudades donde se vaya a repartir o a distribuir. Entonces, ¿qué datos necesitamos? Estábamos comentando. De acuerdo con el mercado, pues importante definir. ¿Ustedes tienen pensado cuántas líneas o cuántos tipos de prendas van a ofrecer o están vendiendo? ¿Por tallas o por solamente una parte de la prenda? ¿Cómo tienen eso? ¿Qué productos, qué líneas son? Nosotros tenemos dos líneas, o bueno, tres líneas en realidad. ¿Cuáles Una son? línea que está solamente orientada a la ropa deportiva que es licrada. Entonces, que es los tops, las licras, shorts, pero entonces que son prendas para específicamente deporte. Hay otra línea que es una línea de ropa que es versátil, que tú puedes utilizar para ir al gimnasio y que puedes utilizar como ropa casual, que básicamente hace parte de nuestra propuesta de valores, como con la ropa que tú vas al gimnasio perfectamente puedes también ir a tomarte un café o también puede hacer parte de tu armario para utilizar en el día a día. Entonces tenemos esa línea que es prendas que son muy versátiles, que tú puedes utilizar para ir al gimnasio, pero que también puedes utilizar como prendas de vestir. Y la otra línea va orientada hacia la ropa que es deportiva, pero que no es para hacer deporte, sino que es ropa cómoda, es ropa que tú puedes utilizar para salir, es ropa que de pronto tú puedes utilizar en una caminata, o ropa simplemente como para estar en la casa, pero que es ropa cómoda. O sea, básicamente ese es como el concepto. Entonces tenemos esas tres líneas hasta el momento, y de hecho esa última línea surgió fue porque nosotros iniciamos nuestra venta básicamente con una prenda versátil, que realmente son como unos buzos que tienen algo de rediseño. Y luego estábamos incluyendo la ropa deportiva y nos dimos cuenta como, bueno, ok, pero no solamente nos tenemos que casar con el tema de la ropa deportiva sin que exista esa versatilidad, porque nos dimos cuenta que teníamos un mercado que estaba muy interesado por ese tipo de prendas, ¿sí? Entonces como que a partir de ahí fue como, bueno, podemos incluso diversificar y tener una línea más, que es en la que estamos probando ahorita, porque en realidad es una línea que hasta ahorita estamos testeando, de empezar a incluir esa ropa cómoda, esa ropa versátil que tú puedes utilizar pues en el día a día. Entonces tenemos Ok. estas tres líneas. Ahora les pregunto, con esas tres líneas, que es lo que van a investigar ahorita en el mercado, les van a definir entonces una aceptación, una cantidad. Van a decir, entonces se compra más de cuál de las tres, pero vendrían entonces las diferencias por tallas,
porque compren solamente la blusa o el short o no, o la sudadera completa, no sé. Entonces ahí se empiezan a reclasificar líneas y subproductos. ¿Cómo tienen pensado eso? Pues mira que eso de cierta forma lo hemos venido analizando porque nosotras intentamos tener sets, o sea, que sea como la parte de arriba y la parte de abajo. Nos hemos flexibilizado, a veces es como, nos preguntan y es como, bueno, oye, pero solamente quiero la licra o solamente quiero el top. Entonces nosotros nos flexibilizamos y decimos, listo, o sea, así sin pensarlo realmente financieramente ni nada, es como, bueno, listo, para no perder la venta lo vamos a hacer, vamos a venderte tal prenda. Pero lo que nos está pasando es que nos estamos quedando con un inventario represado por ese descompletar el set, ¿no? Entonces ahí nos está generando un poco de controversia, de que no sabemos realmente si no obligar al cliente, sino que se pueden perder prendas por no tener esa flexibilidad de decir, bueno, pero es que esta persona solamente quiere una prenda, pero es que luego si yo se la vendo, yo estoy perdiendo y me estoy quedando con este, sí, con este inventario aquí súper Sí, represado que incluso en temporadas de descuento no se vende. Entonces ahí es donde uno dice como, pucha, no sabemos qué hacer ahí. sí, Es sí, complejo. así es. Ese sí toca, ahora que están estudiando el mercado, ver esa opción, a ver cómo se comporta. Claro. Preguntar si la necesidad del set completo o de prendas separadas, qué implicaciones tendría, es decir, qué aceptación es la que se ve en ese mercado. Y Ujú. aparte de eso, tallas también cambian. Según las tallas, los precios son muy diferenciados, cambian mucho o son muy similares. Pues esa es una ventaja de que sea ropa deportiva, porque es que el tema de la ropa deportiva es que las telas permiten tener una Mm, sola talla. sí, sí, Entonces sí, sí, nosotros son tenemos, licradas, exacto, se ajustan, se ajá, ajustan. se ajustan. Entonces, esa sí una ventaja para nosotros porque nosotros manejamos tallas únicas. Lo que sí Mm, consideramos y sí hemos conocido un poco ese tema como de las telas, ¿no? No todas las telas permiten la misma flexibilidad, no todas las telas permiten el mismo ajuste o horma al cuerpo. Entonces, sí hemos estado como presente de cuáles telas nos están funcionando y esa es ujú, una ventaja. No necesitamos tener un inventario extenso de tallas porque en realidad son una. ok, ok. Entonces, ahí el tema muy importante a definir es ese, el set del producto, o sea, la prenda Ujú, que se va a vender. Muy bien. En esas tres líneas, pues tendrán que hacer el estudio de mercado, ¿no? ujú. Si lo van a enfocar a esas tres, separarlas para poder identificar de cada una qué demanda se tiene, cómo es la aceptación del mercado que van a investigar. Y la competencia, también la competencia que ofrece en esas tres líneas, para que ustedes con base en eso podamos entonces llegar al estudio financiero y con esas tres líneas definirlo. Ahora, si de esas tres líneas vamos a separar, entonces decimos ropa deportiva licrada, entonces nos toca separar el top de, ¿cómo llaman ustedes? La licra. De la licra, el top de la licra, o el set completo, o solamente uno, o los dos. Entonces ahí se nos convierten como en más líneas, porque de cada una tenemos que ser muy específicos. ¿Cuántas piensan, cuántos aspiran, cuántas proyectamos, estimamos vender? Y no es decir, ropa deportiva, 500 prendas al mes, pero ¿cómo se distribuyen esas 500? Set completo, solo licra, solo top, combinado, ¿cómo? De la otra versátil, lo mismo de la que es deportiva, pero no se usa para deporte, que es cómoda. También, ¿cuántas prendas? Entonces se nos convierten en casi 6, 7, 8 líneas. No es inconveniente en el caso de ustedes porque no estamos haciendo una labor de producción. Si estuviéramos haciendo una labor de producción, nos tocaría entrar en el detalle de costos de cada Ajá, una de ellas, claro. materia prima para cada una de ellas, mano de obra para cada una de ellas, equipos y procesos para cada una. Pero es una labor comercial, entonces es qué costo tiene esta prenda sola por aparte, el set completo, esta sola prenda, etcétera. Te El hago costo, una pregunta. Digamos que nosotros ya llegamos al punto en el que terminamos de hacer nuestro estudio de mercado y sí, ya sabemos cuáles son las líneas de mayor aceptación. Es más correcto. estratégico para nosotros si queremos aplicar el Fondo Emprender, ¿no? Porque si lo Ujú, miramos desde el aspecto de qué es beneficioso para nosotros sería beneficioso claramente poder hacer unas proyecciones de las tres líneas, ¿no? Porque nos da una idea de cuál puede ser nuestro alcance en el mercado.
Pero si nosotros tenemos ya definidos cuáles son las líneas de mayor aceptación para el Fondo Emprender, es más estratégico colocar esas proyecciones de las 3 líneas o solamente decir que hicimos la labor, hicimos la tarea, pero identificamos que la mayor oportunidad de mercado está orientada a cierta línea y vamos a meter pues todos nuestros esfuerzos a hacer el plan respecto a solamente esa línea, la línea de mayor aceptación? ¿O es preferible incluir las 3 líneas? Esa pregunta se la devuelvo con otra pregunta. Ustedes que ya tienen experiencia en el mercado, ¿han visto que de pronto un cliente les diga, ustedes ofrecen prendas de este estilo? Listo, necesito la versátil. Ustedes dicen, no, no tenemos ahorita sino solo la deportiva. O quien les está comprando la deportiva necesita la cómoda. Es decir, ¿cómo ven ustedes el mercado? ¿Cómo lo vislumbran? ¿Ven que la persona que se les está comprando, los clientes que ya han tenido, se dedican solamente a una sola línea o tienen la opción de elegir entre esas otras? No, De otra manera, tal vez no me he hecho bien entender. Una persona que va a comprar una prenda, cualquiera que sea, es, como se dijera, está inclinada, tiene la tendencia a comprar de cualquiera de las tres, o dice, siempre compra es deportiva y de ahí no sale, no compra de la otra y no va a preguntar nunca por las otras porque solamente es un deportista y se dedica a eso. ¿Cómo ven ustedes ese comportamiento del mercado? ¿Cómo lo analizan con la experiencia que ya tiene? Pues de hecho sí se maneja sobre las 3 líneas que tenemos, o sea, y eso es lo bueno de la marca, que no solamente encuentras ropa deportiva, sino que Mm, también está la opción del otro tipo de prendas, ujú. que también tienen buena aceptación. Eso va a ser así. Okay. Y es mejor, como me preguntan, si es más estratégico para el fondo emprender decir las líneas de mayor aceptación o vincular todas. El hecho que unas tengan más aceptación que otras no es el hecho de solamente enfocarnos a decirle al fondo, vamos a vender solamente estas dos que son las de mayor demanda y las otras no nos interesan. Así las vendan, no pasa nada. No, porque también la estrategia está como cuando uno va a un almacén y yo no voy a comprar sino un ejemplo, no sé, un reloj. Y miro los relojes y no veo en la vitrina sino dos tipos de relojes y puede ser que ese que esté dice el que me gusta, pero veo eso vacío y no los encuentro. Digo, no, aquí de una vez me desmotiva, me digo, no. Y llego a otro almacén donde encuentro relojes por todos los lados y no está el mío, no está el que yo quiero, pero llama la atención y entonces digo, aquí voy a comprarlo. Y me incliné y tenía en la cabeza, en la mente, la intención de uno, pero encontré otras opciones y me quedo aquí, ¿no? sí, Entonces siempre la oferta es un tema de, entre comillas, de publicidad y esa publicidad vende y ese vender es el que incita, el que invita a las personas a tomar una decisión de compra. Entonces mi recomendación ahí es, no, el estudio de mercado nos dijo cuál es mayor, cuál es menor y en esa proporción lo vamos a proyectar. Vamos a hacer ventas entonces más de unas que de otras. ok, Eso no tiene nada que ver. Que de otras vendamos poco, no tiene nada que ver. Porque incluso a veces también sucede como por ejemplo, yo he visto unas materias relacionadas con, no mercadeos, toda la mía, la parte mía financiera, y yo manejo también el tema de los costos y les digo, analicemos un producto donde diga la empresa, vengo a comprarles 3, 4 líneas, 4 cosas, y pregunto, sí, hay esto, pero no tengo esto y esto. Voy a ir al otro almacén. Y si yo consigo todo en uno solo, prefiero comprarlo todo en uno solo. Y entonces digo, no, ya no me sirve. ¿Sí? Entonces, si son líneas comunes, afines, hagamos el estudio y proyectemos. Y la respuesta es estratégicamente mejor presentado, así sean sí, más líneas, más productos, más completo, un mercado más identificado y no ok, tan especializado, ¿no? sí, No tan único, que no atraiga, que no sea atractivo. Eso es. Bueno, entonces, definiendo cantidades a vender de prendas por periodo de tiempo, por un mes o lo que sea, hacemos la proyección. Cuando determinemos esa cantidad que ustedes van a definirla en el mercado, al final entonces nos va a dar unas cifras y ahí empezamos nosotros a sensibilizar, a simular.
¿Qué pasa si vendemos 5, 10 prendas, 15? Hacemos la proyección y ahí nos va a decir, punto de equilibrio les falta, punto de equilibrio está sobrado. Vení, te hago una pregunta. Mira que para nosotros eso sí era un tema que nosotras queríamos, yo queremos, porque no lo sabemos, lo del punto de equilibrio, y el tema de hacer la proyección de la demanda, ¿no? Porque yo he trabajado haciendo estudios de mercado también, y usualmente uno tiene que buscar, y no me parece tan sencillo, la metodología que se adapte al contexto para poder hacer una buena proyección de las ventas. ¿Tú nos asesoras en cuál podría ser esa metodología a utilizar para poder hacer Con el, la proyección? con el Fondo Emprender se utiliza en términos de incremento de cantidades a vender, no de precios, cantidades de venta para la proyección. Se utiliza la variable PIB, PIB del sector o de la actividad a la que pertenece. Y el primer cuadrito que se diligencia ante el Fondo de Emprender es el Producto Interno Bruto del sector o de la actividad económica, Sí. que ya lo buscamos, eso no es problema, en la página del DANE, ahí nos va a decir cuál ha sido la evolución de ese sector, Sí, y es ese que nos va a marcar una pauta. la proyección. Listo. Luego necesitamos ya las estructuras de costos, gastos e inversiones. En costos, pues obviamente el costo de las prendas, a cómo la van a comprar ustedes, cada una por separado, set completo, set por aparte, prendas aparte, los tipos de líneas, puestos en Bucaramanga. O bueno, es que ahí viene la otra. No, sí, ustedes tendrían que todo traerlo, ¿no es cierto? Y de aquí hacer la distribución para la ciudad donde se vaya. Entonces sí, puesto en Bucaramanga. Entonces, si me dicen que tiene un proveedor en Medellín, allá les vale tiene un costo. Eso es como se denomina el FOB en términos de, normas y del Normal. mercado de Sí. comercio exterior, sí, eso, Psicotécnico. mnemotécnicos, eso es correcto, eso. Entonces, FOB en Medellín o CIF en Bucaramanga, no, puesto aquí en Bucaramanga ya con fletes, con seguros y todo, cuánto nos cuesta, ¿no? ¿Qué costo tenemos? Entonces, costo de las mercancías por cada una de las líneas y de los tipos de productos. Y esos costos aquí en Bucaramanga entonces van a tener un costo de almacenamiento. Ese almacenamiento entonces deben tener, si no tienen una bodega, un garaje, un cuarto, lo que sea, no importa, eso es parte del proyecto. Entonces dicen, no, lo tenemos aquí en un cuarto de la casa, el garaje de la casa de mis papás. Eso se hace parte de la inversión. Entonces dicen, tenemos que comprar una bodega. De entrada no necesitamos tener una bodega, tenemos aquí un sitio y ese sitio está representado en más que un arriendo, un localito que nos dejaron aquí en la casa. A eso le hacemos depreciación, pues calculamos depreciación de eso, ya eso lo miramos en los datos. Pero entonces hay que establecer ese localito, qué valor tendría. Si lo fueran ustedes a comprar, ¿cuánto costaría? En este momento ustedes, ¿cómo tienen la mercancía? ¿La tienen ahí en la casa? ¿Dónde está? Así en la casa. Ah, en la casa, me imaginé. ¿Dónde viven, perdón? En Cañaveral. En Cañaveral, ok. Listo. Entonces, ese local de tanta área, tanto por tanto, da una capacidad para la parte técnica. Esa es una capacidad. ¿Cuánto llena ese local, ese cuartico? ¿Qué tanta mercancía tendría? Capacidad diseñada. Si lo llenamos, tendríamos tanta mercancía, tantas prendas, tantas docenas. Instalada. Sí, ahí está el diseño, no tenemos más, o tienen 2 cuartos. Dice, podemos tener 2 cuartos para esto, o un garaje y el cuarto, no sé. Ustedes buscan ahí cuáles son. Y ese valor de esos locales, perdón, de ese sitio, lo tenemos que cuantificar, darle un valor. Y ese es un valor que ustedes dicen, ese es el aporte de nosotros. En la inversión dicen, ¿qué aportan ustedes? El local. ¿Cuál local? Un cuarto que tenemos en la casa. ¿Casa de quién? Casa de mis papás, eso no lo dejan. ¿Pagan arriendo? No. ¿Qué costo tiene? Depreciación. Depreciación del local. Y un mantenimiento, un servicio ahí de luz o lo que sea proporcional de la casa, eso lo hacemos después. Pero eso es un costo que vamos a incluir. A cambio de un arriendo, una depreciación de ese sitio. Y Señora. si vamos a futuro, como pensamos manejar volúmenes más grandes Sí. y vamos a incurrir en un gasto de almacenamiento real de un Listo. local, ¿lo Entonces, podemos sí. incluir en la financiación? Entonces podemos mezclar, sí, parte del local de la casa y parte de un local en arriendo, por ejemplo. O todo se va a ir para un local en arriendo, una bodega, lo que sea. Eso lo tienen que tener claro, claro, en el sentido de lo que vamos a escribir
y a presentar en el fondo Emprender, ¿ok? Porque está bien todo lo que ustedes manifiestan, la incertidumbre que tienen, no sabemos ahorita para dónde tomar, pero nos toca tomar una línea de acción. O lo hacemos de esta manera o nos salimos y lo hacemos a este tamaño. Y eso es lo que le vamos a decir al fondo. Y al día de mañana, que cuando ya se empiece a ejecutar, entre comillas, que se logre cumplir lo que se dijo. Dijeron Ok. que iban a hacer esto, ¿lo cumplieron? No, entonces ahí no hay el regalo de la platica y entonces la tendrán que devolver. Bueno, ya, ¿no? Vienen todas las partes contractual de lo que se acuerde con el fondo y la entidad y el proyecto de ustedes. Bien, generación de empleo. ¿Qué personas necesitan? ¿Cuántas para esa labor? ¿Quiénes son? Entonces, identificar una persona que reciba la mercancía, que esté pendiente del inventario, de sistematizarlo, de tenerlo, bueno, bajo un software, bajo, no sé, bajo una plantilla Excel, lo que sea, mercancía que llegó, etcétera. Si tenemos código de barras, pues mejor aún, más tecnificado, más control, mejor control de entradas y salidas de mercancía. Habrá una persona ahí, la logística para el recibo y la distribución. Cuando se vaya a distribuir, entonces tener ese contacto con el cliente y poder como en orden de llegada hacer los despachos, tener esos procesos. Y ustedes que son ingenieros industriales saben de eso más que yo. Un proceso, hacer el proceso desde la compra, contacto con el proveedor, almacenamiento, revisión, detalle, codificación, registro, atención de despachos, despacho de la mercancía, todo el proceso, y en ese proceso, en ese diagrama de flujo de operaciones del proceso, en cada una de las etapas, en cada uno de los partes de los ciclos, ¿qué personas se necesitan? Si es una sola persona o dos, están repartidas las funciones entre todo eso. ¿Cuántas son? ¿Qué equipos? ¿Se necesita algún equipo, algún estante, algunas estivas, alguna, no sé, algún mesón, alguna cosa? Y el espacio, obviamente. Y los recursos físicos, ya entonces la bodega que se necesita, el cuarto, el garaje, lo que sea, el tamaño, la capacidad que se tenga y qué plata demanda eso. Entonces, cuantificamos todo eso ya en temas financieros para llevarlo allá al estudio. Entonces, en la labor de comercialización de ustedes, pues solamente van a manejar un solo inventario, que es el inventario de mercancías, compra y venta del producto, a diferencia de producción, que es inventario de materia prima, en proceso, producto terminado, todo el proceso de transformación. Aquí solamente un inventario de mercancías que vamos a manejar como capital de trabajo. La venta, supongo yo, toda de contado, ¿no es cierto? ¿O van a hacer ventas a crédito? ¿Cómo es el manejo de la venta? Solo De contado. De contado. contado. Se le consignan, le hacen transferencia y ustedes despachan. Algo así. Ok, magnífico. Entonces no hay capital de trabajo en términos de cartera, sino solamente capital de trabajo en términos de inventarios, para cuando definamos el plan de inversión. Ok, listo. Y ya gastos administrativos. Una de ustedes dos, como la gerente, la administradora, la otra la asesora, lo que sea, alguna labor en la parte contable que tengan que pagar unos honorarios a una persona que le maneje, le lleve algo de un software contable, le maneje la información. Y ya legalizar la empresa, gastos de constitución, gerencia, estudios y todo lo demás. Entonces, tener la mayor información posible, Valentina e Isabela, de todo esto que estamos hablando. Tener datos, costos, valores. Y con base en eso, cuando tengan algo adelantado, yo les voy a mandar ahorita, creo que aquí por este lado ustedes no tienen acceso al chat porque les puedo subir en el chat el archivo, pero veo que ayer estuve reunido con otros y me dijeron que no tenían chat. Entonces se los envío al correo. Ahorita me regala el correo. Yo tengo el correo solamente de una de ustedes o no sé de quién sea. Otro, si quieres, ya mismo le remito otro correo. Listo. Ahí por favor me contestan al Gmail que tengo y ahí me dan las cuentas de correo. Yo les hago llegar la plantilla del Fondo Emprender para la labor comercial, ¿sí? Que es la de ustedes. Y en esa labor comercial, entonces, miren a ver la información que les pide ahí y lo que puedan diligenciar, lo que tengan con datos verídicos, reales, lo diligencian. Y dudas que tengan, las anotan y la otra semana, si quieren, nos reunimos de hoy en 8 a esta misma hora a ver qué información tienen, qué han adelantado, qué datos tienen y yo les voy orientando.
Les voy diciendo aquí, entonces busquen tal dato, busquen tal cosa. Ahorita entonces me parece a mí lo importante que ustedes sigan adelante con el estudio de mercados y con las demás labores, que tengan la información y ya les envío entonces la plantilla del sector comercial, la actividad comercial, para que la empiecen a mirar, a digerir y a escribir. Ahí vayan escribiendo datos, así eso no sea lo correcto, no pasa nada. Eso no se va a dañar la plantilla ni es la que vamos a presentar. Es para que ustedes vean qué información requieren. Y cuando ya vayamos acumulando información, vamos mejorando, vamos ajustando y yo las oriento hasta que termine todo el proceso y nos dé una tasa interna de retorno ajustada. Bueno, la evaluación como tal. Listo. Entonces, creo yo que ya quedamos claros y quedamos con tareitas por hacer. ¿Les parece? Muchísimas gracias, don Luis. Bueno, Valentina, Isabela, un gusto en conocerlas. Un gusto Y también. saludos del profesor Olmedo. Y saludos para las niñas rojas. Bueno, que es lo mismo que saludos. Que ya no más título. ¿Sí era así que les decía? Sí. Que sí, que no. Título. Bueno, mucho gusto. Chao, muchas Me gracias. mandan el correo de las dos para poderles Ya. mandar la información. Sí, señor. Sí. Listo. Bueno, chao Valentina, chao Isabela. Chao, Ok. muchas gracias. Hasta Bueno, luego. que estén muy bien. Gusto en conocerlas. Ok. Chao, chao. Chao.